Pues bien, vamos a grabar hoy la estrategia de Londres. Lo primero de todo, ¿qué es la estrategia de Londres y qué es el ARL o el Asian Range Liquidity que se le llama con términos de ICT? Que sería el rango de Asia, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? La acción del rango de liquidez ARL se refiere al comportamiento del precio durante la sesión asiática, un periodo caracterizado por un menor volumen de negociación y, en consecuencia, una menor volatilidad. En los pares mayores o los majors, que no incluyen activos asiáticos, en este entorno generan movimientos limitados que, con frecuencia, llevan a la formación de zonas de consolidación o de rango. Durante esta fase del mercado, los máximos y mínimos del rango asiático se convierten en niveles de referencia importantes, ya que representan áreas de acumulación de liquidez. Estos niveles son fundamentales tanto para la toma de como para la toma de ganancias, los TP, como para las zonas de construcción de posición. Entonces, el razonamiento lógico sería que, dado que la sesión asiática el mercado opera con menos volumen, estos máximos y mínimos suelen acumular órdenes que pueden ser objetivos de los grandes participantes del mercado en sesiones posteriores, como la europea, donde el volumen de negociación es mayor y la volatilidad se incrementa significativamente. Esto hace que dichos niveles sean claves no solo para planificar la salida de operaciones exitosas, sino también para establecer estrategias de entrada en el mercado. Los traders utilizan estos niveles del rango asiático para construir posiciones estratégicas, anticipando movimientos futuros cuando la liquidez aumenta. Al identificar estos puntos claves, pueden estructurar sus posiciones con las expectativas de que el mercado se dirija hacia ellos una vez que entren en juego los participantes más grandes en las sesiones con mayor volumen. De esta manera, los niveles generados durante la sesión asiática actúan como referencias para el manejo del riesgo y la planificación de las operaciones, maximizando las oportunidades tanto en la fase de toma de ganancias como en la fase de construcción de posiciones. En resumen, los máximos y mínimos del rango asiático son zonas críticas que sirven para definir estrategias tanto de salida, mediante la toma de ganancias, como de entrada y la acumulación de posiciones, en un contexto donde el volumen y la volatilidad tienden a cambiar conforme avanza el día y se inicia la actividad en otras sesiones claves, en este caso sobre todo la de Londres, ¿de acuerdo? ¿Cómo trabajar la estrategia? Lo primero de todo, tener en cuenta el horario, y eso sí que es importante para esta estrategia. Esta estrategia solo podremos trabajar durante y en las aperturas de Londres. Apertura desde media hora antes de las 8, que sería Frankfurt, y a las 9, que sería apertura Bolsa de Londres y Madrid, hasta las 11:30, 12 del mediodía, donde debemos estar fuera o protegidos si es que la estrategia de ciclo diario nos indica que podemos dejar correr parte parcial de nuestra posición para que haga una continuación en Nueva York. Las temporalidades que usaremos será para nuestro fractal, será M15, será la principal. La temporalidad para trazar nuestros bloques de liquidez también será principalmente M15. En este caso, sobre todo, más que bloques de liquidez, lo importante es, que esto lo vamos a ver ahora con importancia, sobre todo para marcar rangos si es que existen, M15. Y la temporalidad para buscar confirmaciones sería M5, M3 y M1. Y la temporalidad para determinar la dirección sería H1, H4 y diario, ¿vale? Para marcar dirección. Los indicadores. En TradingView podemos encontrar múltiples indicadores de sesión. A continuación se muestra el indicador que personalmente uso y cómo configurarlo pensado para mostrar solo la información relevante, haciendo que el gráfico se vea más limpio y visual. Vaya, que no parezca un árbol de Navidad que os joda la vista en el gráfico. Entonces aquí tenéis el uso y la configuración de la herramienta. En este caso tendríais que ir en indicadores en TradingView y poneros este de aquí, que es el FX Market Sessions, ¿vale? Y vale, luego veremos que aparece esta configuración de aquí, que tenéis el background color, ¿de acuerdo? Que esto es para el fondo del color que queréis que se represente cada sesión y cómo lo tengo configurado, ¿de acuerdo? Y luego, en entrada de datos en general, es importante que en sesiones marquéis el time zone, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la configuración para lo que sería ahora España, ¿vale? Que sería UTC más 2, GMT más 2, ¿de acuerdo? Que sería horario de verano. Luego recordaros que cuando sea invierno y sea UTC más 1, tendréis que ir y meter el UTC más 1, porque en TradingView sí que el horario se configura automáticamente con vuestro PC, ¿vale? Pero el de sesión este no. Tendríais que cambiarlo una vez al año. Tendríais que cambiarlo de horario de verano a horario de invierno. Y luego tenéis el history, ¿vale? Sería como el histograma de cuántas sesiones queréis que se represente el indicador. Es decir, tirando para atrás, cuántas sesiones queréis que se vean las diferentes sesiones
marcadas de colores. ¿De acuerdo? 100 es una burrada. Normalmente con 3 o 4 está bien. A mí sí que me gusta que cuando lo pongo se vean todas las sesiones, en este caso. Y aquí tenéis cómo lo tengo configurado yo. ¿Vale? Yo toda la vida he usado esta configuración. La verdad me parece una configuración bastante chula. Vosotros podéis poner los colores que queráis. Y como veis, para que se active y podáis ver el color, tenéis que marcar tick en la casilla. Tenéis 4 sesiones, como veis. Tenéis la sesión de Londres, la de Nueva York, la de Tokio y la de Sydney. Y este indicador, si os fijáis, he marcado solo estas 3 para trabajar esta estrategia, que es la de Londres. Pero luego, para trabajar la estrategia de Tokio, ¿vale? También vais a tener que activar esta. Así que si queréis en la configuración de dejarla ya marcada esta sesión con estas horas y este color, también lo podéis hacer. Lo que pasa es que para trabajar esta sesión lo mejor es que desactivéis, ¿vale? Esta sesión para ensuciar lo mínimo posible el gráfico. Esto sería para operar aperturas de Asia. Apertura de los brokers, sobre todo los lunes a las 23:00 y para operar continuaciones en Asia de Sydney. En estas imágenes muestro cómo configurar la herramienta de sesiones en TradingView para marcar Asia, Londres y Nueva York de forma clara, organizada y sin sobrecargar el gráfico. La configuración está hecha en horario UTC más 2 España en horario de verano. Si estás en otra zona o época del año, deberás ajustar los horarios. El objetivo es visualizar fácilmente cada sesión sin saturar el gráfico. Se ha optado por colores suaves y transparentes que aportan contexto sin dificultad a la lectura del precio o price action. Aunque no esté activada, la apertura de Sydney alrededor de las 23:00 hora habitual en los brokers también pueden marcarse y se tendrán en cuenta en estrategias futuras, sobre todo al inicio de semana o en sesiones asiáticas completas. Los tramos sin color entre sesiones, importante, los tramos sin color entre sesión representan las fases de menor volumen o liquidez residual. Es decir, si usáis esta configuración con estas horas, las horas que os queden entre la sesión de Londres y la sesión de Nueva York, todo aquello que no esté pintado en el gráfico y esté blanco serán los máximos y mínimos de la liquidez residual de Londres, que son niveles que tenemos que tener en cuenta para la sesión de Nueva York. Y todo lo que no esté pintado entre la sesión de Asia y la sesión de Londres, ¿qué sería en este caso, Cristian? Como la liquidez residual de Asia sería, como el No, inicio de, fíjate dónde tengo marcado Asia. sí, sería el inicio de Frankfurt. Ujú, exactamente, sería el inicio de Frankfurt. Y por lo tanto, ¿qué sería la liquidez residual de Nueva York? Lo que no va marcado entre La noche de España ujú, y hasta la apertura de Tokio. de Sydney. Fíjate, ¿vale? De Sydney o si no usamos Sydney, de Tokio. ¿Vale? Entonces es muy importante, tanto para la estrategia de Londres, tener en cuenta el rango asiático, pero aparte, no tendréis de ningún color toda la liquidez residual de Nueva York y apertura de Sydney. ¿Vale? Entonces ya tenéis de una forma muy visual lo que serían máximos y mínimos de Asia sin tener que marcarlos, pero aparte también tendríais, sin tener que marcar nada, la liquidez residual de Nueva York del día anterior. ¿Vale? Esto es muy interesante porque solo abrir el gráfico y ya tenéis los niveles sin tenerlos que marcar o buscar. Voy a poneros un ejemplo. Ya ahora hemos venido a un ejemplo práctico en TradingView para que veáis las zonas que no se marcan de ningún color en ninguna sesión. ¿Vale? Entonces, de esta manera ya podéis ver representado que como el cuadro acaba justamente aquí, todo esto es liquidez residual de Londres, de máximos, y todo esto es liquidez residual de Londres, de bajos, que sería el horario comprendido entre las 11, ¿vale? Y, en este caso, la 1, ¿vale? Entonces, para Londres, preapertura de Londres, en este caso, preapertura de Nueva York, en este caso, a la 1:30, se da un poquito antes de las 14, ¿vale? Pero veis cómo el precio
limpia liquidez residual de Londres, para limpiar liquidez residual de Londres y máximo de Asia y volver a girar. ¿Vale? Entonces, estos puntos que no tenéis marcados de ningún color sería la liquidez residual de cada sesión. Y son con los puntos que vamos a trabajar cada sesión, la siguiente sesión. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, vemos otro caso de la sesión de Nueva York y cómo el precio, luego de limpiar, empieza a crear valor por su parte baja. ¿Y cuál sería la liquidez residual aquí? ¿Marcármela? Perfecto. Y es una forma muy fácil de poder marcar la liquidez residual sin ni siquiera buscar las horas. No tengo, sí, vale. Entonces yo muchas veces lo que hago también es que tengo estas líneas que son de información con una plantilla hecha para marcarme la superior y la inferior. ¿Vale? Y normalmente habréis visto que las clases operativas en directo y eso normalmente me la marco así. Pero con este indicador de color, pues no hace falta ni que la marquéis. Que visualmente podéis ver que son estas horas comprendidas en el que no hay ningún color. ¿Vale? Esta de aquí, como veis, es la sesión de Sydney, apertura de Sydney. Y luego veis cómo justamente en apertura de Tokio a las 2 en punto, justamente antes de dar todo este movimiento bajista, el precio limpia la residual de Nueva York. Y esto podemos encontrarlo en innumerables casos de cómo en la sesión asiática, por ejemplo, justamente barre ¿qué? La liquidez residual que va después ¿de qué? De Nueva York. Entonces esto de aquí sería la liquidez residual de Nueva York. ¿Vale? Y sirve tanto para compras como para ventas. ¿Vale? Porque esto es una estrategia que os enseñaré más adelante, que veis cómo apertura de Sydney limpia la residual de Nueva York, empieza a generar un montón de spread, crea valor por la parte superior y limpia la superior. Es decir, no solo la liquidez residual nos va a servir en Londres, por si tenemos un caso de Sydney y, y Asia en rango, y cuando empiece la sesión de Londres, tener la liquidez residual de Nueva York aparte del rango asiático, sino que aparte también para las estrategias futuras que vamos a ver en Asia y en apertura de Tokio, ¿vale? Estos niveles nos van a servir para apertura de Sydney y apertura de Tokio, ¿vale? En este caso, limpia residual, se abre el spread, incluso limpia este swing, crea valor por la parte superior, nos vamos a buscar la residual de Nueva York, ¿vale? Y cuando limpia, para abajo otra vez. Y vamos a encontrar innumerables casos, que este sería, por ejemplo, el de continuación de Nueva York, como Londres. Tenemos el rango asiático marcado, limpia el PIB, el mínimo de Asia, empieza a generar todo el movimiento alcista y luego crea valor por una parte superior. Entonces, ¿cuáles son los niveles que deberíamos tener en cuenta de liquidez residual de Londres para continuación de Nueva York? Pues justamente lo que está en blanco, que es a partir de este mínimo. Y a partir de este mínimo podríamos empezar a conseguir posiciones en largo en Nueva York. Entonces, importante, muy importante. Los tramos sin colores entre sesión representan fases de menor volumen o liquidez residual. Tenerlas en cuenta es clave para anticipar la dinámica de la sesión siguiente y operar con mayor precisión. Aquí tendríais un ejemplo clave de cómo veríamos el indicador representado, aunque no voy a darle aunque no voy a darle mucho más énfasis porque lo acabamos de enseñar en el TradingView. Y ahora vamos a ver con los pasos a seguir de la estrategia que tenemos que tener en cuenta paso por paso. Lo primero de todo, obviamente, es identificar la liquidez en temporalidades mayores. Antes de ejecutar cualquier operación, el primer paso es analizar temporalidades mayores, específicamente diario, daily, H4 y H1, para identificar zonas de liquidez relevantes. Dentro de este análisis, para detectar correctamente la liquidez en temporalidad diaria, se utiliza el protocolo de vela diaria, que ya hemos estudiado anteriormente para buscar dirección. Este protocolo ayuda a identificar qué zonas han dejado liquidez expuesta y hacia dónde es más probable que el precio se dirija. Además,
hay que prestar especial atención a las divergencias con el DXY o índice del dólar. Las divergencias entre el precio del activo y el DXY pueden dar señales anticipadas de un posible giro o manipulación en zonas de liquidez clave. Y el siguiente paso, y más importante para la estrategia, es marcar la liquidez del rango asiático. El segundo paso es marcar los máximos y mínimos del rango asiático, que no hace falta marcarlos porque si ponéis el indicador ya lo veréis representado. Esta zona representa la liquidez más inmediata y suelen ser utilizadas como puntos de manipulación o reacción durante las siguientes sesiones. El tercer paso sería marcar la liquidez residual de Nueva York del día anterior. El tercer paso consiste en identificar y marcar la liquidez residual que quedó en la sesión de Nueva York del día anterior. Esta liquidez suele actuar como un imán para el precio en la sesión actual, que sería la de Londres, ya que el mercado a menudo busca limpiar órdenes pendientes o stops antes de seguir su tendencia. Aparte que recordar que la liquidez residual de Nueva York le llamamos esa liquidez a partir del movimiento de desaceleración de la sesión de Nueva York, que normalmente es cuando todos los operadores de la bolsa de Nueva York, etcétera, se van a comer, ¿vale? Y hacen un parón. Por eso es que se conoce como, como la zona launch o breakfast, ¿vale? Que es la zona que el precio empieza otra vez a lateralizar o a entrar menor volumen y tener menos volatilidad. Estos niveles, cuando tenemos un Asia estrecho, también son niveles importantes para el día siguiente en apertura de Londres que vaya a sacar, no solo la de Asia, ¿de acuerdo? Sino que estos niveles también son muy importantes y son aquellos niveles que si usáis el indicador veréis representados sin ningún color. Luego, como paso 4, es observar rangos válidos en temporalidades menores. El siguiente paso es detectar rangos válidos especialmente en temporalidades de M15 y H1. Estos rangos suelen ser las zonas donde se concentra la acción del precio intradiario. Se pueden marcar rangos H4, pero no tienen tanta influencia para la estrategia de Londres, por lo que el enfoque principal debe estar en los rangos de M15 y H1. Además, marcar estos rangos nos da otra visión importante, como saber si el precio ha llegado al 50% de algún rango o niveles clave dentro de ese rango, lo que puede indicar posibles zonas de reversión o continuación. Como quinto paso, analizar el perfil de volumen y los low volume nodes. También es útil marcar los perfiles de volumen de las sesiones anteriores para entender dónde se concentró la actividad del mercado. Dentro de estos perfiles hay que identificar las value area para poder trabajar con principios operativos con áreas de valor y los low volume nodes, los LVN, que son zonas con bajo volumen donde el precio suele moverse rápido generando rechazo o todo lo contrario, encontrando poca resistencia. Tenerlos en cuenta ayuda a anticipar posibles rechazos o rupturas con posteriores movimientos acelerados. Esto es muy importante para poder trabajar con principios operativos con áreas de valor e identificar las zonas o los niveles donde es más probable que el precio tenga aceptación de precio o por todo lo contrario rechace y haya poca probabilidad de que el precio cotice en tiempo en esos niveles y esté poco tiempo. El sexto paso sería identificar zonas de construcción. Después de analizar rangos y temporalidades, es importante identificar las zonas de construcción. Estas áreas de consolidación del precio hay que tenerlas presentes porque pueden ser clave en casos de alineación con otras zonas importantes, anticipando posibles movimientos fuertes. Básicamente sería marcaros los niveles de descuento de los rangos y a partir de forma sistemática los 0,75 tanto de los rangos de H1 como de M15 por si podemos encontrar una alineación del rango luego de limpiar tanto liquidez de Asia como podría ser liquidez residual. Es decir, podríamos tener perfectamente un rango de M15, que esto es bastante frecuente. Aquí tener la liquidez residual, aquí tener Asia. Y si el precio alinea en el 0,75 del rango, podríamos buscar una alineación. En este caso es M15 con M1, ¿vale? Hasta los máximos de Asia. Y luego, como número 7, sería esperar al precio en la zona de construcción y confirmar, que es justamente lo que os acabo de explicar. El último paso es esperar que el precio llegue a nuestra zona de construcción y buscar una confirmación clara antes de ejecutar la orden. También se puede ejecutar una orden a riesgo en esa zona y luego esperar la confirmación para seguir añadiendo posiciones.
Por último, hay que asegurarse de que el riesgo-beneficio supere la R y media, ¿vale? 1.5 de R, para que la operación sea viable y no rompa la estadística de la estrategia, ¿de acuerdo? Siempre tenéis que buscar que como mínimo os vaya a pagar 1,5 de RR, ¿vale? De ratio-beneficio tenéis que buscar para que con el backtesting que he hecho yo la estrategia sea viable. Y esto sería el resumen de los pasos. Que los pasos sería determinar nuestro bias principal en temporalidades de HTF, trazar nuestra liquidez y nuestros bloques válidos en M15 que tenemos tanto por encima como por debajo del rango asiático antes de la apertura para poder alinear, esperar que la preapertura de Londres el precio llegue a nuestro bloque de órdenes válidos para alineación o a nuestra neutralización, que sería máximos o mínimos de Asia y posible liquidez residual de Nueva York para una reversión por estrategia de neutralización, y luego esperar confirmación en baja temporalidad o el ETF para buscar la confirmación. Y el último paso para definir nuestro take profit o nuestro parcial al extremo del rango de Asia o liquidez residual de la sesión de Nueva York del día anterior. Y las reglas serían tomar como mínimo un RR de 1 a 2 o 1.5. El resto de parciales los podemos cerrar mediante la identificación de puntos de liquidez de alta probabilidad según la estrategia de alineación y proteger nuestra posición en break-even por debajo de nuestro mínimo estructural o a partir de un RR.